El domingo 2 de septiembre de 1990 amaneció con una bruma ligera que parecía abrazar la ciudad universitaria en la Ciudad de México. Los pasillos aún guardaban la humedad de la madrugada, y las luces de los postes se apagaban lentamente mientras el cielo se teñía de un gris pálido. Era el inicio de un nuevo semestre, un domingo que auguraba movimiento en las facultades, aunque todavía reinaba la calma propia de los amaneceres universitarios. Sin embargo, en la zona de dormitorios, las sombras del silencio se mezclaban con los restos de una fiesta clandestina que había tenido lugar la noche anterior. Una celebración improvisada, convocada por estudiantes de varias facultades, donde el ruido, la música y las carcajadas habían resonado hasta casi el amanecer. Entre los que asistieron a aquella reunión se encontraba Julián Esquivel Ordóñez, un joven de apenas 19 años que cursaba el tercer semestre de Letras Hispánicas. Su rostro era conocido entre algunos compañeros, aunque no era de los que buscaban llamar la atención. Lo recordaban por su carácter reservado, su cortesía discreta y esa mirada serena que pocas veces se quebraba. No era un joven popular, ni mucho menos el centro de la fiesta, pero su presencia no pasaba desapercibida para quienes lo conocían de cerca. Llevaba aquella madrugada una sudadera azul marino con las siglas de la UNAM bordadas en el pecho, pantalones claros y, como siempre, una pequeña libreta que nunca soltaba. Esa libreta era casi una extensión de su mano. Anotaba pensamientos, frases escuchadas en los pasillos, citas literarias que encontraba en los libros y, en ocasiones, fragmentos de poemas propios. Los testimonios posteriores lo situaron en las inmediaciones del antiguo auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras hacia las 6 de la mañana. Lo vieron caminar solo, algo cabizbajo, con paso tranquilo pero firme. Nadie supo con certeza hacia dónde se dirigía. Algunos afirmaron que lo habían visto salir del auditorio después de una discusión, otros aseguraban que simplemente buscaba aire fresco tras horas de encierro, música y alcohol. Lo cierto es que después de esa hora, Julián nunca volvió a aparecer. A las 11 de la mañana, su compañero de cuarto, Leonardo Ortega Rivas, un estudiante aplicado pero poco sociable, comenzó a inquietarse. La cama de Julián seguía intacta, el cepillo de dientes en su sitio, la ropa doblada sobre la silla, pero él no estaba. Leonardo lo conocía lo suficiente para saber que no solía desaparecer así, sin avisar. Pensó en un inicio que quizá había ido a desayunar con alguien, pero a medida que avanzaban las horas, la preocupación comenzó a crecer como un peso difícil de sacudir. Al caer la tarde, la inquietud se transformó en algo más profundo, más oscuro. Fue a las 7:40 de la noche cuando Leonardo decidió llamar a la casa de la familia Esquivel Ordóñez. La respuesta fue inmediata: Julián no había regresado, no había avisado, y nadie sabía dónde estaba. La voz al otro lado de la línea se quebró en un silencio que pronto se volvió presagio. Esa misma noche se levantó la primera denuncia formal ante la vigilancia universitaria, que remitió el caso al Ministerio Público. Así comenzó a escribirse un expediente frío, marcado con el número 740-90 y con un encabezado que parecía una sentencia anticipada: desaparición voluntaria o forzada de persona. Durante los días siguientes, la comunidad estudiantil se dividió entre la indiferencia y la alarma. Algunos profesores pegaron carteles con la fotografía de Julián en los tablones de anuncios. Los pasillos de Filosofía y Letras se llenaron de murmullos y versiones contradictorias. Se habló de una pelea, de un malentendido con un estudiante mayor, de un juego que se había salido de control. Ninguna de esas hipótesis lograba explicar lo que había pasado. La versión oficial fue escueta: un joven desapareció tras una fiesta, sin testigos directos, sin pruebas concluyentes, sin cuerpo. Pero lo que nadie sabía entonces era que si hubo alguien que lo vio. Alguien que guardó silencio, alguien que cargó con un recuerdo imposible de borrar, alguien que eligió callar, atrapado por el miedo y por amenazas que nunca se registraron en ningún expediente. Ese secreto enterrado se mantendría oculto durante casi 2 décadas, esperando en la penumbra hasta que el tiempo mismo decidiera sacarlo a la superficie. En los meses que siguieron, la rutina universitaria se impuso con su implacable normalidad. Los días avanzaron como si nada hubiera pasado. Hubo asambleas improvisadas, protestas menores, velas encendidas frente al auditorio clausurado, volantes que exigían respuestas. Sin embargo, la memoria de Julián comenzó a diluirse. Los nuevos rostros ocuparon los salones,
Las conversaciones cambiaron, y para muchos, su desaparición se convirtió en una historia lejana, casi anecdótica. Fue clasificado en los registros internos con una frase lapidaria: no localizable, presunción de ausencia. Mientras tanto, Leonardo Ortega, el compañero de cuarto que había sido el primero en notar su ausencia, se volvió cada vez más hermético. Apenas hablaba con otros estudiantes, evitaba las preguntas y pasaba largas horas encerrado. Algunos lo consideraban simplemente retraído, otros sospechaban que sabía más de lo que decía. En marzo de 1991, sin previo aviso, abandonó la universidad. Entregó su credencial y desapareció de la vida académica. Se mudó a Puebla con un familiar, consiguió un empleo modesto en una imprenta y nunca volvió a pisar el campus. Nunca rindió una declaración ampliada, nunca fue requerido por las autoridades. Su nombre quedó como una sombra silenciosa entre los papeles olvidados del expediente 740-90. La vida siguió. El antiguo auditorio, escenario de aquella última aparición, quedó deteriorado desde finales de los 80 y sufrió un incendio en julio de 1993. Las llamas dañaron el techo y la instalación eléctrica, y desde entonces fue clausurado. Durante años, el edificio permaneció tapiado, ignorado incluso por quienes recorrían el campus a diario. Nadie volvió a hablar de Julián en voz alta. Los pocos que lo recordaban lo hacían en susurros, como si nombrarlo pudiera despertar un fantasma incómodo. La madre de Julián, doña Rebeca Ordóñez, fue la única que nunca dejó morir el recuerdo. Conservó siempre una fotografía enmarcada sobre la mesa del comedor, y cada 2 de septiembre acudía sola a la explanada de rectoría con una cartulina modesta donde se leía en letras mayúsculas: Julián, no te olvidamos. Nadie se detenía demasiado a mirarla. Apenas algún estudiante curioso o un guardia que le ofrecía una mirada de lástima. Los años pasaban, y su esperanza parecía resistir solo por inercia, sostenida por la fe obstinada de una madre. Así transcurrieron 18 años. 18 años en los que el nombre de Julián se volvió un susurro perdido. 18 años en los que la verdad permaneció al borde, atrapada en las paredes del campus, aguardando a ser escuchada. Y fue en el verano del 2008, cuando el silencio empezó a... Las investigaciones que se llevaron a cabo durante los días posteriores a la desaparición de Julián fueron, en apariencia, rutinarias, casi mecánicas. La policía capitalina interrogó a algunos estudiantes y profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, pero el caso se topó rápidamente con un muro de indiferencia. El argumento oficial era simple: no había pruebas de un secuestro, ni evidencia de violencia en el campus. La línea que más se repitió en los reportes fue que, probablemente, el joven había decidido marcharse por cuenta propia. Pero quienes conocían a Julián rechazaban esa versión desde el inicio. Sus amigos insistían en que no había razón para que desapareciera sin dejar rastro. Era aplicado, disciplinado y cercano a su familia. De hecho, solía llamar a su madre casi todos los días, y el hecho de que no lo hiciera desde aquella madrugada encendió alarmas inmediatas en su hogar. Su compañero de cuarto, Leonardo Ortega, fue uno de los primeros en notificar que algo andaba mal. Leonardo relató que Julián había salido hacia la fiesta clandestina con entusiasmo, aunque un poco preocupado por los rumores que circulaban en la facultad. Se decía que en ese tipo de reuniones abundaban las tensiones políticas, el consumo de drogas y, en ocasiones, la presencia de gente que ni siquiera pertenecía a la universidad. Aún así, Julián aceptó la invitación de un grupo de compañeros y nunca volvió. El ambiente político de la UNAM en esos años era turbulento. La década de los 90 había comenzado con huelgas, enfrentamientos entre grupos estudiantiles y un clima de constante vigilancia dentro de los campus. Muchos de los espacios universitarios eran usados para reuniones clandestinas de corte político, y otros servían como simples escenarios para fiestas en donde el alcohol y la música ocultaban discusiones mucho más tensas de lo que parecía. En ese caldo de cultivo, la desaparición de un joven no tardó en perderse en medio de excusas, versiones cruzadas y silencios convenientes. La madre de Julián, doña Teresa Ordóñez, no se resignó. Desde el segundo día recorrió hospitales, comisarías y ministerios públicos en busca de alguna pista. Pegó volantes con la fotografía de su hijo en postes y paredes de la ciudad universitaria.
Se presentó en programas de radio comunitaria para pedir ayuda y hasta intentó que algún periódico de circulación nacional tomara su caso. Pero el eco fue mínimo. El perfil de Julián, un estudiante de letras de clase media-baja, no era lo suficientemente llamativo para captar la atención mediática en un país marcado por múltiples desapariciones, conflictos políticos y violencia cotidiana. El expediente quedó relegado en una gaveta del Ministerio Público. Apenas un par de agentes continuaron el seguimiento, aunque más por obligación administrativa que por interés real. Leonardo, el compañero de cuarto, prestó declaración. Aseguró que lo vio dirigirse hacia el auditorio donde se celebraba la fiesta, pero que después lo perdió de vista entre la multitud. Dijo también que notó discusiones entre algunos estudiantes en los pasillos esa misma madrugada, pero no pudo precisar nombres ni rostros. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El tiempo borró la efervescencia del caso. Las autoridades universitarias guardaron silencio, los compañeros de clase se fueron graduando, y poco a poco el nombre de Julián se convirtió en un recuerdo difuso, mencionado apenas en conversaciones aisladas o en los murales improvisados que algunos colectivos pintaban en los muros exteriores de la facultad. Para 1991, casi un año después, el caso ya era prácticamente un archivo muerto. Doña Teresa, sin embargo, jamás dejó de insistir. Cada aniversario de la desaparición acudía al campus con una vela y colocaba flores en las escaleras del auditorio donde su hijo había sido visto por última vez. Su lucha se convirtió en un acto solitario, en un ritual de resistencia contra el olvido. Lo que nadie imaginaba era que, casi 2 décadas después, la historia daría un giro inesperado. En el año 2008, la Facultad de Filosofía y Letras inició un proceso de remodelación en varias de sus instalaciones. El viejo auditorio, clausurado desde hacía años tras un incendio menor, comenzó a ser desmantelado para modernizarlo. Durante los trabajos, los obreros encontraron algo extraño en uno de los ductos de ventilación, un objeto envuelto en bolsas de plástico negras y sellado con cinta en el ducto del viejo auditorio removió viejas heridas y colocó nuevamente bajo el foco de la opinión pública un tema que muchos preferían dejar enterrado. El casete, analizado en los laboratorios de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, contenía poco más de 30 minutos de audio fragmentado. La voz, aunque nerviosa y a veces apenas audible, fue confirmada mediante pruebas de comparación. Efectivamente pertenecía a Leonardo Ortega, el antiguo compañero de cuarto de Julián. Lo primero que llamó la atención fue el tono de la confesión. No se trataba de un relato lineal ni ordenado, eran más bien pedazos de memoria grabados con desesperación, como si Leonardo temiera que alguien lo escuchara mientras hablaba. Repetía frases, se contradecía, y en varios momentos parecía llorar. Sin embargo, había detalles específicos que resultaban imposibles de inventar. Según la grabación, aquella noche del 2 de septiembre de 1990 no se trató simplemente de una fiesta universitaria. Leonardo aseguraba que un grupo de estudiantes vinculados a movimientos políticos radicales había planeado usar el auditorio como punto de reunión. Julián, invitado por un par de conocidos, llegó sin saber exactamente en qué se estaba metiendo. Al poco tiempo de iniciada la velada, estalló una discusión que se tornó violenta. La voz en la cinta describía a un estudiante de cabello largo, al que identificaba como el Rivas, quien habría iniciado la confrontación. Lo acusaba directamente de golpear a Julián con una botella rota, provocándole una herida en el rostro. Otros jóvenes intervinieron, algunos intentando separarlos, pero la tensión escaló. El casete mencionaba que Julián gritaba que iba a denunciar lo ocurrido, que no se iba a quedar callado, y que aquello no era un simple pleito, sino un delito. En ese punto, la narración se volvía confusa. Leonardo parecía insinuar que el grupo decidió callarlo para siempre. La grabación contenía frases entrecortadas, lo subieron, por la fuerza, yo no pude hacer nada, se lo llevaron al sótano del auditorio, después lo escuché gritar. A continuación, un silencio largo, seguido de un sollozo. Los investigadores se aferraron a esos fragmentos como si fueran piezas de un rompecabezas incompleto. La pregunta inmediata fue, ¿por qué Leonardo no denunció en su momento? ¿Qué lo llevó a grabar una confesión y esconderla en un ducto de ventilación? Los registros universitarios mostraban que Leonardo Ortega abandonó la UNAM en 1992,
2 años después de la desaparición. Su rastro posterior era difuso, trabajó en oficios menores, cambió varias veces de domicilio y eventualmente dejó la Ciudad de México. En 2008 nadie sabía con certeza dónde se encontraba. El hallazgo de la grabación puso en marcha una búsqueda exhaustiva para localizarlo. Mientras tanto, la cinta filtrada a la prensa causó un revuelo mediático. Programas de televisión retomaron el caso, periódicos publicaron crónicas con titulares sensacionalistas, y colectivos estudiantiles comenzaron a exigir que se abrieran los archivos ocultos sobre desapariciones en la universidad. La familia de Julián, en particular doña Teresa, vivió el hallazgo como una mezcla de esperanza y dolor renovado. Por un lado, confirmaba lo que siempre sospechó, su hijo no se había ido por voluntad propia. Pero por otro, significaba revivir el calvario de buscar justicia en un país donde la impunidad era la norma. El caso dio un giro inesperado cuando, semanas después, un exprofesor de la facultad se acercó de manera anónima a los medios. Aseguró haber escuchado rumores en los 90 sobre un muchacho que desapareció tras un pleito en el auditorio, y mencionó que varios alumnos implicados terminaron vinculándose a movimientos armados urbanos en los años siguientes. Su testimonio, aunque no oficial, reforzó la teoría de que Julián había sido víctima de una red de complicidades que rebasaban el ámbito universitario. La Procuraduría comenzó a reabrir interrogatorios a exalumnos. Entre ellos apareció el nombre de Miguel Rivas, señalado en la cinta como el Rivas. En 2008, Rivas era un académico reconocido en una universidad privada, con publicaciones y cierta notoriedad en círculos intelectuales. La noticia lo colocó de inmediato en el centro del escándalo. Él negó categóricamente cualquier implicación, afirmando que todo era un montaje para desacreditarlo. Pero la presión mediática no cedía. La grabación de Leonardo mencionaba otros apellidos, algunos apenas inteligibles: Morales, Cortés, la chica de historia. Los investigadores rastrearon uno por uno, descubriendo que varios de ellos habían abandonado el país en la década de los 90, mientras que otros vivían en el extranjero bajo identidades profesionales aparentemente intachables. Lo más perturbador era la parte final del casete. En un murmullo casi inaudible, Leonardo decía: «Yo sé dónde está, yo lo vi, no lo enterraron lejos, lo dejaron aquí mismo, bajo nuestros pies». Esa frase abrió una línea de investigación completamente distinta. Si lo que insinuaba era cierto, entonces el cuerpo de Julián jamás salió del campus. La Procuraduría ordenó inspecciones en las áreas subterráneas del auditorio, pero la antigüedad del lugar y las remodelaciones dificultaban el acceso. Sin embargo, el rumor ya estaba instalado. ¿Había restos humanos ocultos en los cimientos de la facultad? Mientras tanto, el paradero de Leonardo Ortega seguía siendo un misterio. La prensa lo convirtió en una figura espectral, un fantasma que cargaba con la verdad pero que nadie lograba encontrar. Algunos lo imaginaban huyendo, otros afirmaban que ya había muerto, y había incluso quienes sugerían que lo habían silenciado para siempre. Lo cierto es que la grabación, guardada en un ducto durante casi 2 décadas, había logrado lo que la familia nunca pudo: sacar el caso a la luz pública y obligar a las autoridades a mover sus piezas. Lo que nadie sabía era que ese apenas era el inicio. Porque lo que estaba a punto de encontrarse en las entrañas del auditorio iba a cambiarlo todo. El 14 de octubre de 2008, casi un mes después de que la cinta saliera a la luz, un equipo forense especializado llegó al campus universitario acompañado de peritos de la Procuraduría. El operativo se mantuvo en un discreto perfil para evitar el escándalo, pero aún así no tardaron en filtrarse fotografías de camionetas blancas estacionadas frente al antiguo auditorio. En cuestión de horas, medios y curiosos abarrotaron el perímetro, presintiendo que algo importante estaba a punto de revelarse. Los ingenieros estructurales de la universidad indicaron que bajo el auditorio existían corredores subterráneos que habían sido sellados en los años 70, cuando se hicieron remodelaciones para reforzar los cimientos. Eran pasadizos antiguos, construidos en parte para almacenamiento y en parte como salidas de emergencia. Con el tiempo fueron olvidados y finalmente tapiados. Nadie en las generaciones recientes de estudiantes tenía idea de que todavía existían. El acceso fue complicado. Los trabajadores tuvieron que romper planchas de concreto y remover capas de tierra endurecida. Cuando por fin lograron abrir un boquete en la parte posterior del sótano,
el aire que salió de allí era denso, cargado de humedad y óxido. Un olor rancio, semejante al de un lugar sellado durante décadas, se extendió por el ambiente. Al descender con lámparas de mano, los peritos encontraron un pasillo estrecho de paredes húmedas. El polvo y las telarañas eran señales de abandono absoluto. A unos 20 metros de la entrada apareció la primera señal inquietante. En el suelo había restos de ropa apilados y cubiertos de moho. Eran camisas, pantalones y zapatos deteriorados por el paso del tiempo. Junto a ellos, una botella rota, coincidente con la descripción de la grabación de Leonardo. El hallazgo se volvió aún más perturbador unos metros más adelante. En un rincón, protegido por bloques caídos de cemento, apareció un pequeño conjunto de huesos humanos. No estaban completos, eran fragmentos dispersos, algunos aparentemente quemados. Los forenses recogieron cada pieza con extremo cuidado, conscientes de que cualquier detalle podía ser determinante. Pero la escena principal aún estaba por descubrirse. Al final del corredor, detrás de una vieja reja oxidada, hallaron un espacio más amplio, como una cámara olvidada. Allí, bajo tierra, yacía lo que parecía ser una improvisada fosa clandestina. Varias capas de tierra removida evidenciaban que en algún momento se había cavado y rellenado apresuradamente. Tras excavar de manera controlada, comenzaron a emerger restos humanos en mejor estado de conservación. Los informes preliminares señalaron que al menos un esqueleto estaba casi completo. Lo más impactante fue que, junto a él, se encontraron objetos personales, un reloj de pulsera, una libreta enmohecida con apuntes ilegibles y una cadena con un dije de metal corroído. La familia Esquivel reconoció de inmediato el reloj como propiedad de Julián. Era un modelo Casio clásico, regalo de su padre en su último cumpleaños antes de desaparecer. La noticia cayó como una bomba. Por primera vez en casi 2 décadas existía evidencia tangible de que Julián no había desaparecido por voluntad propia, sino que había sido víctima de un crimen brutal en el mismo campus universitario. La universidad trató de contener la crisis emitiendo un comunicado ambiguo: se han encontrado restos humanos cuya identificación está en proceso. Colaboraremos con las autoridades en todo lo necesario. Pero para la opinión pública era demasiado tarde. Durante los días siguientes, la zona del auditorio se convirtió en un hervidero de teorías y especulaciones. Algunos aseguraban que la fosa contenía más de un cuerpo. Otros hablaban de rituales extraños llevados a cabo en los 90 por grupos clandestinos dentro de la universidad. Los medios más sensacionalistas publicaron titulares que hablaban de cámaras secretas y sótanos de tortura. La Procuraduría, presionada por la magnitud del hallazgo, aceleró los análisis de ADN. Doña Teresa fue llamada para aportar muestras biológicas. El proceso duró semanas de incertidumbre, pero finalmente, en diciembre de 2008, se confirmó lo que muchos ya temían: los restos pertenecían a Julián Esquivel Ordóñez. La confirmación oficial sacudió al país. Durante años, el nombre de Julián había sido apenas un registro en la lista de desaparecidos. Ahora, se convertía en símbolo de la impunidad y del silencio que había reinado en los años 90 dentro de las instituciones. Los noticieros transmitieron en vivo las declaraciones de la familia, mientras colectivos estudiantiles organizaban marchas dentro del campus exigiendo justicia y castigo para los responsables. Sin embargo, la investigación pronto se topó con un muro. Los principales sospechosos, mencionados en la cinta de Leonardo, ya no estaban al alcance fácil de la justicia. El Rivas, convertido en académico, negó toda participación y presentó abogados de alto perfil. Otros exalumnos señalados ya residían en el extranjero, y uno incluso había muerto años atrás en circunstancias sospechosas. La Procuraduría logró identificar a 3 de los nombres mencionados en la grabación, pero enfrentó trabas legales para proceder. Los delitos, argumentaban algunos, ya habían prescrito. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos presionaban señalando que se trataba de desaparición forzada, un crimen que no caduca. El centro de todo seguía siendo la figura ausente de Leonardo Ortega. Su grabación era la clave, pero sin él en persona, todo se tambaleaba. La prensa lo bautizó como el testigo fantasma. ¿Dónde estaba? ¿Por qué había dejado esa cinta y desaparecido? Mientras la justicia parecía estancarse, una filtración volvió a encender el caso.
Un periodista reveló que en la libreta hallada junto al cuerpo de Julián, aunque deteriorada, podía leerse una frase escrita con tinta corrida. Si no salgo de aquí, que alguien cuente lo que pasó. Esa línea, aunque breve y ambigua, provocó un escalofrío colectivo. ¿Había Julián alcanzado a escribir esas palabras poco antes de morir? ¿O fue alguien más quien las dejó como mensaje? Lo cierto es que, a partir de entonces, la historia dejó de ser solo la de una desaparición estudiantil. Se convirtió en un símbolo de cómo los secretos enterrados tarde o temprano encuentran la forma de salir a la luz. Y lo peor aún estaba por revelarse, porque el hallazgo en el auditorio no fue el final, sino apenas una primera capa. Días después, nuevas inspecciones subterráneas encontrarían indicios de que Julián no había sido la única víctima. La sala estaba llena. Familiares, estudiantes, periodistas y curiosos se agolpaban en los pasillos para presenciar lo que, desde el inicio, ya se perfilaba como un juicio histórico. En el estrado, Benjamín Luján Montiel evitaba mirar a los presentes. Su defensa insistía en negar todo, calificando la grabación como un montaje tardío, una pieza manipulada para desprestigiarlo. Sin embargo, las pruebas eran contundentes: ADN coincidente, testimonios de testigos que finalmente se atrevieron a hablar, y sobre todo la confesión de Leonardo, cuya voz rota en aquella grabadora cargaba más peso que cualquier alegato. Durante semanas, se repasaron uno a uno los detalles. La fiscalía reconstruyó con precisión la noche de septiembre de 1990. Los pasillos oscuros, el auditorio clausurado, los gritos ahogados. Una escena de violencia teñida de odio que había sido silenciada por miedo y conveniencia. Lo más estremecedor fue escuchar a excompañeros de Julián, ahora adultos, narrar cómo callaron. Muchos lloraban en el estrado, reconociendo públicamente que, en su juventud, el terror a ser señalados los convirtió en cómplices involuntarios de una injusticia. El veredicto llegó tras intensos debates. Benjamín fue hallado culpable de homicidio con agravante de odio. La condena, 42 años de prisión. La sala explotó en murmullos, gritos de alivio y lágrimas contenidas. La madre de Julián, ya anciana y de cabello totalmente encanecido, permaneció en silencio, sosteniendo entre sus manos una fotografía gastada de su hijo. Aquella imagen había resistido casi 2 décadas de búsqueda incansable. Ahora, aunque el dolor no desaparecía, por fin encontraba un resquicio de justicia. Los medios nacionales e internacionales cubrieron cada paso del proceso. Se hablaba no solo del asesinato de un joven estudiante, sino de cómo el silencio institucional había permitido que la impunidad se extendiera durante 18 años. Universidades, colectivos y activistas alzaron la voz. El caso Esquivel Ordóñez se convirtió en emblema de la lucha contra la homofobia, la intolerancia y el encubrimiento. La UNAM, presionada por la magnitud mediática, convocó a una ceremonia pública. En una explanada abarrotada, autoridades académicas, exalumnos y familiares asistieron a la develación de una placa conmemorativa en honor a Julián. Las palabras grabadas en bronce decían: para que nunca más el silencio se convierta en cómplice de la injusticia. Ese día, además, se declaró el 2 de septiembre como Jornada Universitaria de Reflexión contra la Discriminación y la Violencia. Muchos de los presentes relataron que sintieron un peso liberarse de los muros de la universidad. Como si, por primera vez, aquel lugar admitiera el fantasma que había cargado durante años. La historia de Julián, el joven de apenas 19 años, trascendió los límites de un expediente olvidado y se transformó en un símbolo colectivo. Su nombre, antes relegado a un par de notas rojas en periódicos amarillentos, ahora se pronunciaba en conferencias, marchas y homenajes. La memoria había vencido al silencio. El caso de Julián Esquivel Ordóñez nos recuerda algo que solemos olvidar: el tiempo no borra la verdad. Pueden pasar años, incluso décadas, pero la memoria permanece, escondida en algún rincón, esperando a ser escuchada. Durante casi 20 años, la historia de un joven universitario quedó atrapada entre rumores, expedientes incompletos y el miedo de una generación a hablar. Sin embargo, la justicia, aunque tardía, llegó. Es inevitable preguntarse: ¿cuántos otros casos habrán quedado sepultados bajo la indiferencia? ¿Cuántas voces jóvenes fueron silenciadas sin dejar huella? Historias como la de Julián no solo revelan un crimen,
también desnudan un sistema que, en su momento, eligió callar antes que enfrentar la verdad. Y ese silencio, cargado de complicidad, es tan devastador como el acto mismo de la violencia. El eco de este caso se convirtió en advertencia. Cada generación universitaria que escucha su historia entiende que la indiferencia puede ser mortal, que la violencia no siempre lleva máscaras monstruosas, sino que puede estar encarnada en quienes parecen respetables, en figuras de autoridad, en aquellos que juramos nunca sospechar. Hoy, su nombre resuena más allá de los muros que intentaron ocultarlo. Julián representa a miles de jóvenes que fueron marginados, rechazados o castigados por atreverse a ser diferentes. Su memoria no es solo un homenaje, es una advertencia, un llamado a no repetir la historia. Quizá lo más perturbador sea reconocer que este crimen no sucedió en un callejón oscuro ni en un barrio olvidado, sino en un lugar que debería ser refugio de conocimiento y libertad. Y ahí está la paradoja, un campus universitario que cayó y que necesitó 18 años para admitir lo que ocurrió en su propio corazón. Lo cierto es que Julián nunca se fue del todo. Su recuerdo permanece en las aulas, en los pasillos, en las voces de quienes se atrevieron a contar lo que antes callaban. Porque al final, la memoria es la única forma de vencer al olvido. Y mientras su nombre se siga pronunciando, la injusticia que lo rodeó no volverá a repetirse tan fácilmente. La pregunta queda abierta: ¿qué otras historias, enterradas bajo el polvo del silencio, siguen esperando ser contadas?